Hola. Hoy nos metemos de lleno en esa pregunta que está un poco en el aire, ¿no? Esto de la inteligencia artificial es como revivir la burbuja.com. Tenemos análisis que comparan las dos épocas. Exacto. La idea hoy es, bueno, escarbar un poco. Ver qué hay de parecido, sí, pero sobre todo, ¿dónde están las diferencias importantes? Si este fervor por la IA es un calco o si, vamos, es otra historia. Vale, pues empecemos por el principio. Para quien igual no lo vivió tan de cerca, ¿qué fue aquello de finales de los 90? ¿Qué lo caracterizó? Pues fue una mezcla, ¿sabes? Había crédito muy fácil, mucha liquidez y sobre todo una narrativa muy fuerte, la de la nueva economía. Ah, sí, que parecía que las reglas de siempre ya no valían. Eso es. Se invertía a lo loco, muchas veces en ideas con modelos de negocio, bueno, bastante flojos. Flojos tipo, importaba más cuánta gente entraba a tu web que si ganabas dinero. Exactamente. Métricas como los globos oculares, o sea, los usuarios, eran lo más importante, mucho más que la rentabilidad. Piensa en casos como Pets.com, que se gastaban millonadas en anuncios mientras vendía pérdidas, o Webvan, con esa expansión logística que era, bueno, insostenible. Eran ejemplos clarísimos de esa desconexión. Y esa fragilidad, claro, acabó estallando. ¿Cómo fue el golpe? Porque fue duro, ¿verdad? Durísimo, brutal. Llegó en marzo del 2000, la Reserva Federal subió los tipos de interés. Ujú. Se acabó el dinero fácil. Exacto. Y el Nasdaq, se pegó un batacazo del 78% desde máximos. Se evaporaron billones. Aquí en España, Terra fue un poco el símbolo de todo aquello. Uf. Pero, a ver, de todo ese desastre, ¿salió algo bueno? ¿Quedó algo útil? Pues sí, y mucho. Es lo curioso, el legado. Empresas como Amazon sobrevivieron, ojo, aunque sus acciones se desplomaron un 95%. Ya. Y toda esa inversión que parecía tirada a la basura, pues en realidad financió la infraestructura de lo que vino después. Kilómetros de fibra óptica, centros de datos, talento. Fue como un subsidio un poco caótico, pero fundamental al final. Entendido. Vale. Y si saltamos ahora, ¿qué ha sido la chispa con la IA? Porque ChatGPT lo puso en el mapa para todo el mundo, ¿no? Sí, ChatGPT fue como el catalizador que lo hizo tangible para millones. Pero vamos, es la punta del iceberg. Llevamos una década de avances clave detrás. La cantidad de datos que hay, modelos nuevos súper potentes como los Transformers, que son la base de cosas como ChatGPT, y sobre todo la capacidad de cálculo brutal de las GPUs. ¿Y la inversión ahora? ¿Se parece a la de las .com? ¿O es otra cosa? Es otra liga, totalmente. Tanto en cuánto dinero se mueve como en quién lo mueve. Los gigantes tecnológicos, Microsoft, Google, Meta, Amazon, están metiendo cientos de miles de millones al año en infraestructura para IA. Es una apuesta estratégica masiva y viene de empresas que ganan muchísimo dinero. Claro. Y el gran ganador de todo esto, de momento, es Nvidia, el que vende los picos y palas, vamos, con unos márgenes netos de más del 50%. Impresionante. Y frente a esos gigantes, ¿qué pasa con las startups de ella? Se oyen rondas millonarias, pero ¿son todas iguales? ¿Tienen base sólida? Ahí es donde se ve más el parecido con las .com, yo creo. Hay startups muy innovadoras, como OpenAI o Anthropic, pero también hay muchísimas que son, bueno, lo que se llaman envolturas finas, que básicamente ponen una capa bonita sobre modelos que ya existen. O sea que aportan poco valor propio y tienen poca defensa si viene uno grande y hace lo mismo. Justo. Tienen defensas competitivas muy débiles. Eso crea una dinámica de poder un poco desigual, ¿no? Totalmente. Es casi feudal, como dicen algunos. Unos pocos gigantes controlando los recursos clave, la nube, las GPUs, los modelos base. Y luego un montón de startups que dependen de ellos. El riesgo ahí cambia. Quizá no veamos un colapso general como en el 2000, sino más bien purgas. Que las plataformas grandes absorban o simplemente eliminen a las startups pequeñas integrando funciones parecidas. Entiendo. Poniendo las dos épocas cara a cara, la euforia con la IA ahora es innegable. Está en todas partes, en resultados empresariales, en conversaciones. Y vemos algunas métricas generales de mercado muy altas. Incluso más concentración en pocas empresas que en el 2000.
¿Eso no es para preocuparse un poco? A ver, similitudes en el ambiente, en la euforia y en algunas valoraciones macro sí las hay. Es verdad. El top 10 del S&P 500 pesa hoy un 39% del índice, frente al 27% en el pico del 2000. Pero ojo, las diferencias de fondo son cruciales. Los líderes de ahora, como Microsoft o Nvidia, son máquinas de hacer dinero, no como muchas.com que solo quemaban caja. Vale. Las valoraciones relativas, como el PER a futuro del Nasdaq 100, pues sí, están altas, sobre 24 veces beneficios, pero es que en el 2000 estaban a 60 veces. Una diferencia enorme. Ya. Y lo más importante, creo yo, la IA ya está generando ingresos, ya mejora la productividad de verdad. Hay estudios que dicen que el 77% de las empresas la están explorando y algunas reportan aumentos de productividad de hasta el 40%. No es solo humo y promesas. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿cuál sería el veredicto? ¿Es una burbuja o no? Pues yo diría que no es una burbuja homogénea. Sí que vemos signos claros de sobrevaloración en ciertas startups privadas. Ahí sí que hay ecos fuertes de las .com. Mucha inversión a valoraciones altísimas, sin un camino claro a la rentabilidad. Pero en bolsa es diferente. En bolsa lo que vemos es una revalorización muy fuerte, quizá excesiva en algunos casos, pero de gigantes que son muy rentables y tienen negocios sólidos. Si hay una corrección, que es bastante probable que la haya, seguramente será más selectiva. Castigará a los que no tengan un modelo de negocio claro y sostenible, no un colapso generalizado. Vale, resumiendo un poco. ¿Hay ecos de burbuja? Sí, sobre todo en capital riesgo y en startups sin modelo claro. Eso es. Pero los pilares tecnológicos y financieros son muy distintos a los del año 2000. La IA ya está aquí y de hecho ya está generando valor. Exacto. La lección clave aquí no es tanto si habrá volatilidad, porque la habrá, seguro, sino dónde se va a crear valor a largo plazo. Y probablemente sea en la infraestructura, en los picos y palas, como decíamos, y en las empresas que sepan usar la IA para conseguir ventajas competitivas reales y defendibles en sus propios sectores, no tanto en las meras envolturas finas. Entendido. Y si me permites una reflexión final, algo para darle vueltas. Claro. Más allá del software, pensemos en cómo esta necesidad brutal de energía y computación de la IA está cambiando otras cosas. Está forzando una aceleración en la transición energética, por pura necesidad, y está convirtiendo toda la cadena de suministro de semiconductores avanzados en un activo geopolítico tan crítico como lo fue el petróleo en el siglo XX. Quizá ese, fíjate, sea el legado transformador más profundo y duradero de esta era, algo que va mucho más allá de si esta o aquella startup es una burbuja.